Bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación íntima al que decidimos llamar Al Fuego, en este nuestro cuarto capítulo, en el que vamos a tocar el tema del espíritu. Después de haber conversado, Jaime, muy profundamente de mente, alma y cuerpo. Reconozco la importancia de haber guardado tal vez el más complejo o más interesante para el final, y reconozco, Jaime, que desde nuestra humanidad el hablar del espíritu, el reconocer el espíritu, se traduce en la necesidad de creer en algo o en alguien. Y en mi experiencia, y de hecho mira que me gusta mucho iniciar contándoles y contándote un poquito de mi percepción y mi sabor de cada una de las partes de nuestra propuesta. Soy el resultado de una familia católica, de una mamá que aún y desde el principio, desde que tengo uso de memoria, ha asistido y liderado grupos de oración, encuentros, retiros, y que de hecho su principal enseñanza ha sido la espiritual. Eso se traduce hoy, después de muchas subidas y bajadas, porque no es lo mismo un niño en medio de la espiritualidad que un adolescente con todos sus temas en medio de la espiritualidad, a un papá de una niña de 12, 13, ya casi 13 años, mi hija, con la responsabilidad que tiene, reconociendo, y acá es donde estoy seguro que me encuentro, el ejemplo de Jesús como personaje y guía de la forma en la que yo debería y quiero vivir la espiritualidad. ¿Sí? Y miren que a la final la mayor parte del Nuevo Testamento y de los evangelios de sus discípulos tiene que ver con cómo recuerdan o cómo le contaron que Jesús vivió y contó alguna experiencia en medio de. Y sé que tal vez estoy hablando de mi espiritualidad, porque tal vez la espiritualidad no tiene que ver solo con religión. Y tal vez por eso quisiera proponerte iniciar, Jaime, ¿sí? Cuando proponemos y cuando propusiste la espiritualidad en medio de esta conversación, desde nuestra intro y desde el decálogo que propusimos, ¿a qué le queremos apuntar y a qué le quieres regalar a nuestra audiencia con ese componente final y de cierre de la espiritualidad? Gracias, Camilo. Muchas gracias por tu introducción y por tu reflexión, que realmente es muy profunda. Y pues gracias a nuestra audiencia por estar aquí, por acompañarnos. Pues, ¿por qué el espíritu? Yo creo que lo que hemos visto, si tratamos de recoger nuestras palabras de los últimos capítulos, lo que hemos visto es que un poco cada una de esas dimensiones de nuestra naturaleza humana es fundamental para el logro de nuestro propósito, pero a su vez se queda corta sin las otras, ¿verdad? Y cuando uno mira esa dimensión de las que ya hemos recorrido, o sea, hemos recorrido mente, hemos recorrido alma, hemos recorrido espíritu, pues cuerpo, uno pensaría, bueno, pues ya con esas tres tengo. Y no es así. O sea, la experiencia de vida nos muestra, ¿sí? Y pues yo aquí voy a hablar mucho de mi testimonio, pero también de lo que veo en la gente con la que hablo, con la que comparto, y sean creyentes o no creyentes. Es que dentro de nuestro ADN, dentro de nuestro diseño original, todos estamos como buscando ciertas respuestas, ¿sí? que no te responde la mente, que no te responde el alma tampoco, ¿sí? Ahí van temas como por qué estamos aquí, de dónde venimos, por qué somos como somos, ¿sí? Para eso no tenemos esas respuestas, ¿no? Y pasamos en una constante búsqueda. Yo lo que he encontrado, y ya aterrizando un poco esa conversación filosófica, porque pues hay muchas filosofías que responden a esas preguntas, es que al final, en este proceso de crecimiento personal, hasta dónde llegas tú y dónde enfrentas tus propios límites. Y lo que yo he vivido es
es una vida de, a pesar de todos los esfuerzos en todas esas dimensiones, siempre hay una dimensión adicional que tú no puedes alcanzar por ti solo, que necesitas una ayuda, que necesitas un apoyo y donde tienes que reconocer tu dependencia. Yo creo que a nosotros la sociedad y la cultura nos ha vendido mucho el valor de la autonomía, de la independencia, de la autosuficiencia, ¿sí? En cierta medida, esas son como métricas de éxito. Soy independiente, o sea, entre más rápido me independicé de mi casa, pues mejor, ¿sí? Entre más autosuficiente soy, pues mejor. Y resulta que no. Resulta que no, porque ese camino de la autosuficiencia, en últimas, pues te lleva a fracasos, errores, decepciones, donde vuelves a retomar y a reconocer que necesitas de los demás. Ahora, mi mensaje no se queda en el mensaje genérico de pues necesitamos de los demás. O sea, necesito tener amigos, necesito tener aliados. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios y estamos diseñados para eso, ¿sí? Y pues ahí hay diferentes realidades alrededor de Dios, pero sí creo, y pues todas estas experiencias que he acumulado me llevan, y las que he visto en otras personas a mi alrededor, cercanas y lejanas, es que tú no cumples tu propósito si no vas de la mano de Dios. Puedes tener una vida, puedes cumplir metas, pero tu propósito completo no lo puedes cumplir sin Él. Y si no puedes cumplir tu propósito, pues vas a tener un vacío que no vas a poder llenar. Jaime, yo estoy seguro que más de una persona de nuestra audiencia está preguntándose qué le pasó a Jaime. Es decir, cuando tú contaste el cuento de la mente y cuando tú te vas a la imagen que muchos teníamos de ti desde la perspectiva corporativa, de liderazgo empresarial, líder top, infalible, permíteme decir, ¿qué le pasó a ese Jaime para que esté contando el cuento que estás contando ahorita, Jaime? Es decir, la posición que evidentemente estás expresando que tiene Dios en tu vida. Algo tuvo que pasarte. Sí, sin duda, sin duda. Y es como pues lo que me pasó es que es cuando tú te das cuenta que tus esfuerzos y tus estrategias en los que les has puesto tanta convicción y tanta dedicación no producen los resultados deseados. Yo empecé este podcast diciendo, en medio de todo, tengo una pasión por resultados y por entender cómo se producen los resultados y ver esas tendencias y ver esas pruebas. Yo vengo de un trasfondo católico, ¿verdad? Que abandoné porque me era insuficiente, me parecía insuficiente. Luego cada vez me alejé más, ¿verdad? Pensando que otras teorías eran las teorías por las cuales debía vivir, y al final encontré pues que no llegabas a la plenitud que estabas buscando. Concretamente, yo creo que hay dos cosas importantes. Una de las experiencias muy importantes de mi vida fue entender que tú puedes tener muy buenas intenciones y hacer el mal. ¿Sí? Y es el ejemplo clásico de un líder, ¿sí? De un líder que tiene muy buenas intenciones, que le mete la ficha, que quiere a su equipo, que quiere que se logren buenos resultados, pero en el camino, por la manera como hace las cosas y demás, dejas a un montón de gente lastimada. Y hay muchas maneras, ¿no? Donde la gente no se siente valorada, donde la gente no siente que fue escuchada, ¿sí? O donde la gente, en función de lo que tú hiciste, por el estrés, por lo que sea, por las cuestiones, la gente
termina con unas situaciones terribles en casa, donde tú fuiste una influencia negativa. De pronto no fuiste el causante, ni mucho menos el responsable, pero no fuiste una influencia positiva. Y eso te lleva a una reflexión de por qué. ¿Qué estás poniendo tú como Dios? Pues si yo estoy poniendo como Dios al resultado, si yo estoy poniendo como Dios al éxito, pues eso está por encima de todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo. Eso es un ángulo de esa reflexión que me llevó a reconocer a Dios y a reconocer mi debilidad. Y más en una posición de liderazgo, Jaime, donde tu capacidad de impacto es multiplicadora, ¿sí? No es en un par, puede ser en una cantidad de gente, no solo por tu interacción diaria, sino por las decisiones que tomas. Sí. Pero, por favor, sigue un poquito ahí. ¿Cuál fue ese suceso entonces, Jaime? Sí. Pues eso que te cuento, ese camino de liderazgo, ¿sí? Un camino de liderazgo que cuando tú te encuentras con una cantidad, por ejemplo, en pandemia de situaciones de salud mental, de que no todo el mundo conoce, pero tuvimos una cantidad de gente, ¿sí? Experimentando profundas crisis de salud mental y con muy pocas respuestas por parte de la sociedad a eso, ¿no? Y tú mirabas, ¿y por qué? Y cuando tú entrabas en esa conversación con la gente, de entender ya el drama humano, comienzas a darte cuenta pues, de la importancia del ser humano, de que la organización yo sé que todo esto son clichés, ¿no? No, pues lo importante es el equipo, todo eso, pero la verdad es que pocos lo vivíamos, ¿sí? Pocos lo vivíamos, ¿sí? O sea, realmente tú desviarte para poner por encima a la gente, por encima de todas las cosas. Y que no quiere decir que pues olvidémonos pues del trabajo, olvidemos del desempeño. No estoy tratando de decir que yo hubiera hecho eso porque no lo hice, pero sí cambió mi perspectiva sobre el valor de la gente y darme cuenta que la única manera de conectarme con eso era que mi espiritualidad estuviera bien, ¿sí? Entonces eso es un ángulo, ¿sí? Eso es un ángulo. Ahora, el otro ángulo claramente también fue mi vida personal, ¿sí? Mi vida personal. O sea, en mi vida personal, yo creo que cuando tú te das cuenta que detrás del éxito en tu vida personal hay muchos vacíos, ¿verdad? Hay muchos vacíos emocionales donde no te sientes valioso, no te sientes pleno, sigues como buscando plenitud a pesar de tenerlo todo, en el sentido de pues tener recursos, tener una familia, tener todo, te comienzas a cuestionar si has vivido tu vida de la manera correcta, ¿me entiendes? De la manera correcta y te lo cuestionas, ¿sí? Y sobre todo cuando te das cuenta que has cometido errores, donde tienes que ir a pedirle perdón a la gente, has lastimado a personas, sea porque has mentido, sea porque has engañado, sea porque has ofendido. Y sí me di cuenta en ese proceso sí me di cuenta de la cantidad de gente que había lastimado. Yo siento que yo aprendí a normalizar ser duro con las personas, incluyendo mi familia, ¿sí? Y hay razones para uno normalizar eso, ¿no? Pues que es el temperamento, es que tú eres de resultados, es que tú eres de... La rigurosidad. Es que tú eres efectivo, ¿sí? Es que, o la que le dicen a uno, es que tú eres igualito a tu papá, o ese es el tipo de cultura en la que vivimos, donde se normaliza eso. Pero eso no es normal. Y a donde tú vas, y tú vas a, bueno, ¿qué referente quieres tener? Te das cuenta, pues que todas esas cosas que predicaba Jesús, pues son reales, son la realidad, ¿sí? De lo que te hace a ti un buen ser humano, y sobre todo lo que te salva. Porque es que esto no es un tema o sea, para mí, esto no es un tema de religión y esto no es un tema uy, sí, tengo un mentor a quien seguir, tipo Gandhi. Yo creo que Jesús fue mucho más allá de eso, ¿sí? O sea, esto no es un tema de un Gandhi que era sabio y que compartió tips para hacer una buena papa, ¿no? Yo creo que tenemos un testimonio de alguien que
que era muy diferente a los demás, que transformó dramáticamente la sociedad en la que vivía, que propuso un modelo completamente diferente de actuar, que hizo cosas que nadie ha hecho y que están claramente documentadas, y tú te tienes que cuestionar, ¿sí? Bueno, o sea, ¿por qué teniendo eso tan presente quieres evitar ese camino? Y pues yo me hice ese cuestionamiento y dije, no tengo argumentos para seguir evitando ese camino, sobre todo cuando es el camino. Y has mencionado implícitamente conceptos de control y de perfección, si me lo permites. Y seguro más de uno está pensando en Jaime sin Dios y Jaime con Dios. Hay un autor que me gusta mucho, Jaime, que se llama José Luis Cortés, es sacerdote y caricaturista español, y me gusta mucho su percepción de Dios. Hay una frase que tiene el hombre y tiene todo que ver con esta propuesta que te hago de Jaime sin Dios y Jaime con Dios. Él en una caricatura plantea algo como, sí, y voy a meter otra vez el tema de la felicidad, es inevitable para mí. Si creer en Dios no te hace feliz, deja de creer en Dios, porque Él prefiere tu felicidad que tu fe. Y pienso en un Jesús que nos habló todo el tiempo de la felicidad en función de qué tanto sirves, ¿sí? Sí. Y eso es lo que yo veo en el podcast que propusimos, eso es lo que escucho en tus palabras, pero quiero proponerte un poquito más de eso, ese Jaime sin Dios y Jaime con Dios, porque creo que hay un poquito de carne más para poner en la conversación. Sí, total. O sea, yo creo que, a ver, o sea, al final es la gente a tu alrededor la que va a determinar, pues, en qué medida tú has cambiado y te has transformado. Pero pues yo lo que pensaría desde mi punto de vista un poco es que la vida que te propone el mundo es una vida centrada en ti y en tus necesidades. O sea, lo que tú necesitas para estar bien. Y por eso es tan peligroso el concepto de felicidad. Y por eso no estoy de acuerdo con esa mención de felicidad. Porque todo gira alrededor de lo que tú necesitas para ser feliz. Entonces todo es válido. Lo que necesites para ser feliz, pues hazlo. ¿Sí? No importa las consecuencias, ¿verdad? No importa las consecuencias. Entonces es una vida centrada en ti. Y cuando la vida es centrada en ti, es muy difícil ser humilde, es muy difícil ser generoso, es muy difícil admitir tus errores, es muy difícil pedir perdón, ¿sí? Es muy difícil esperar mejores tiempos. Todo es muy difícil cuando tu vida es centrada en ti, ¿verdad? Y vivimos una vida profundamente centrada en nosotros mismos, ¿sí? Jesús te propone una vida centrada en Él y por medio de Él en los demás, donde tú pasas a un segundo plano, ¿verdad? Y al pasar a un segundo plano, pues te concentras más en tu propósito, te concentras más en eso porque te olvidas de todas esas cosas que son tan importantes para ti, pasan en un segundo plano, ¿verdad? Y la buena cosa, ¿sabes qué también pasa? ¿Sí? Lo bueno de ti pasa al frente y lo malo de ti se va para atrás. Todos tenemos defectos, todos. ¿Sí? Aquí el que esté escuchando esto y crea que no tiene defectos profundos, no se conoce a sí mismo. ¿Sí? Todos tenemos defectos debilitantes, ¿sí? Pero nadie se considera malo, nadie se considera pues dañado, cuando en verdad sí lo somos. O sea, nuestros defectos pueden llevar a profundo mal, ¿sí? Lo que Jesús te propone es enfócate en mi verdad, y esas cosas pasan para atrás. Y en eso consiste la vida en el Espíritu. Entonces, ¿qué sucede?
cuando tú ves estas otras dimensiones que hemos escuchado y hemos hablado, alineemos los cuatro elementos, mente, alma, cuerpo y espíritu, es que el espíritu se vuelve un filtro para calibrar todo lo demás. ¿Sí? Lo que estoy pensando está alineado con el espíritu. Lo que estoy sintiendo está alineado con el espíritu. Lo que como estoy actuando, lo que estoy haciendo con mi cuerpo está alineado con el espíritu. ¿Sí? Y se vuelve pues el rector y el guía de cómo quieres conducir tu vida. Ahora, yo aquí no estoy, ni mucho menos, tú lo dijiste y te admiro por decirlo, que Jesús es tu referente, ¿verdad? Nunca vamos a ser como Él, porque somos imperfectos, ¿verdad? Pero por lo menos aspiramos a imitarlo. Total. Aspiramos a imitarlo. Y tendremos errores, y la embarraremos, y la gente nos recordará la persona que éramos. Pero continuaremos. Lo importante es que seamos hoy mejor de lo que éramos ayer. Eso es lo importante. ¿Sí? Perfectos nunca vamos a ser, pero si somos mejores hoy a lo que éramos ayer, pues dimos un paso hacia el frente. Yo creo, y seguro nos lo dirá nuestra audiencia, que se va a merecer una segunda versión de este podcast para que hablemos de felicidad. Vean, hay 2 regalos de 2 sacerdotes que admiro mucho y tienen todo que ver. Utilizamos mucho la expresión de que sea la voluntad de Dios, seguro les ha pasado, que sea lo que Dios quiera. Sacerdote Bernardo, minuto de Dios. La voluntad de Dios es tu voluntad iluminada por la luz del Espíritu Santo. Es decir, si tú hablas de felicidad en el marco de la palabra, si me permiten decirlo de esa forma, tal vez esa sí es la felicidad que Dios quiere para nosotros. Y el segundo, de hecho hace poco, en el funeral del padre de un amigo muy querido, el sacerdote decía, todo el tiempo vamos hablando de Dios y de lo que Dios quiere y de Dios ayúdame con, y no siempre reconocemos que somos parte de Dios. Tú eres parte de Dios. Quieras o no, lo reconozcas o no, eres parte de su propósito y eres sus manos. Con mi hija hablamos mucho de esto y es otro regalo para los que nos escuchan. Vamos por la calle y una persona que está, no sé, con hambre o con frío y que Dios lo bendiga, ¿no? Y con mi hija hablamos mucho de tú eres las manos de Dios. Que Dios lo bendiga es que ve y tú compras algo de comer y se lo entregas. O si tiene frío, abrígalo con. Para mí es el ejemplo perfecto de Jesús y me lleva a Jaime a una idea que con seguridad hemos conversado y es la del servicio. Porque todo esto que hemos hablado es súper lindo, Jaime. Es súper lindo y para mí ha sido transformador y es un ejemplo de vida. Y yo creo que la cereza del pay es todo esto, lo que aprendimos o hemos conversado de la mente, del alma, del cuerpo y sobre todo del espíritu, se hace realidad y se hace vida y trasciende cuando lo ponemos al servicio de los demás. Tus ideas detrás de eso, Jaime, tu experiencia detrás de eso para nuestra audiencia, por favor. Pues Cami, yo partiría de decirte que hay gente que tiene claro el tema de servicio desde muy joven, ¿verdad? Y los admiro, ¿me entiendes? Los admiro a esas personas y conozco personas así, personas honestamente serviciales desde el principio que orientaron sus carreras, sus estudios hacia eso, ¿verdad? Pero no fue mi caso. No fue mi caso. O sea, en la ecuación que yo aprendí de la vida más joven, la ecuación era una ecuación de la máscara de oxígeno, un poquito le llamaría en el avión. Y es, primero, sálvate antes de pensar en los demás. Pero la parte que no te cuentan es que la definición de sálvate cada vez se va ampliando de forma tal de que la conversación de los demás cada vez es más lejana, ¿sí? Cuando tú estás joven, el sálvate, o sea, y me refiero bueno, necesito lo mínimo, pues es lo mínimo, ¿verdad? Bueno, si tengo esto y esto, ya me puedo concentrar en los demás.
y resulta que tú cada vez vas subiendo más la vara de la ambición, de lo que necesitas cumplir, de tus metas, de tus objetivos, de tus aspiraciones. Cada vez la subes más. Cada vez tienes menos tiempo para los demás. Y entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Además, el otro engaño es que crees, o sea, y claro, obviamente, y yo fui muy privilegiado en tener roles y responsabilidades que claramente tenían un impacto en lo que hacían los demás. Y lo hacía con esa responsabilidad. Lo hacía con esa responsabilidad. Pero la motivación primordial era, pues quiero que me vaya bien. Quiero que me vaya bien y quiero destacarme y quiero ganarme el bono y quiero ganarme la plata y quiero ganarme, ¿me entiendes? Entonces no nos engañemos. O sea, si tú a la hora de ponerte unas metas las aceptas porque esas son las metas que me van a dar el bono, pues lo primero, estás pensando primero en ti. Y cuando tú piensas más en, bueno, ¿y qué puedo hacer con lo que...? Hay una parábola maravillosa que está en la Biblia de Jesús, que es la parábola de los talentos. Una de las parábolas más... Es muy famosa. A mí me llegó mucho desde siempre, y es que a ti Dios te dio unos talentos y los tienes que usar. ¿Sí? Y los tienes que usar no con miedo, sino agresivamente. O sea, Dios espera más del que más le dio. Entre más te ha dado, más espera de ti. Y esperar no es, pues, metas propias. Es, ¿qué estás haciendo para los demás? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Para propagar su palabra, para ayudar a los pobres, para mejorar a la sociedad en la que trabajas, en la que vives. ¿Qué estás haciendo? Eso no era una pregunta protagónica en mi vida. Y en la medida en que he conocido más acercado más a Dios, he conocido más a Jesús, he conocido más lo que realmente quería decir Jesús a nivel personal, pues cada vez entiendo más lo que eso significa y lo importante que puede ser. Y ha cambiado decisiones. O sea, yo he tomado decisiones de carrera muy diferentes en función de eso. ¿Sí? Y Jaime. Y también, obviamente, pues de familia, no solamente carrera, ¿no? Sino de familia, de trabajo, de todo tipo. Jaime, con seguridad hay un mensaje detrás de la propuesta de que espiritualidad o espíritu sea un poco el cierre de las 4 aristas de nuestra conversación alrededor de propósito, una buena vida. Tal vez a ti y a mí, o con seguridad a ti y a mí nos conecta Dios y Jesús, pero si quisiéramos generalizar un poco la espiritualidad sin necesariamente particularizar sobre alguna religión, ¿cuál es ese mensaje importante de nuestra propuesta, Jaime, para la audiencia? Sí, me hiciste recordar un gran amigo mío que me decía lo siguiente, me decía... uno tiene que estar demasiado llevado y jodido, perdonen la palabra, para creer en Dios. Y ese es el reflejo de la autosuficiencia. Y lo que yo diría es que todos necesitamos de ayuda. Todos estamos en necesidad de ayuda. Reconozcámoslo y busquémoslo. Búsqueda. Jaime, gracias. Gracias por este espacio, por esta conversación tan interesante, que seguro se traduce en un regalo, no solo para nosotros, sino para nuestra audiencia. Ojalá nos compren la idea de una segunda temporada hablando de felicidad y demás. Bendiciones para ti y para todos los que nos escucharon. Muchas gracias, Cami. Gracias a todos.